Muy buenas, comunidad informática. Estamos aquí en un nuevo video. Hoy vamos a dar comienzo a este nuevo curso sobre la introducción a la tecnología. Planeo impartirlo con lo que para mí es básico y con algunos conceptos de mi persona que daré a conocer al final de este video. Habiendo dicho esto, comencemos. Empezaremos con una pregunta muy básica. ¿Qué es una computadora? Bueno, podríamos definir como un sistema computacional un artefacto capaz de realizar un conjunto de instrucciones que a su vez está compuesto por lo que se conoce como hardware y software. Ahora bien, ¿qué es el hardware y qué es el software? El hardware se define como los componentes físicos que contiene una computadora. Como podremos ver aquí, tenemos una tarjeta madre o motherboard y una NIC inalámbrica aquí. Estos dos componen lo que sería hardware de una computadora. Existen otros tipos que veremos a continuación. Ahora, el software, por otro lado, se define como un conjunto de instrucciones las cuales el computador utiliza para realizar ciertas funciones. De una manera más corta, el hardware es lo físico y el software son programas como los que podemos ver aquí, un videojuego, un programa de edición de fotos y hasta un sistema operativo. Bueno, el hardware y el software tienen categorías según su funcionalidad. Miremos algunas de ellas. Del hardware podemos destacar 4 categorías importantes, que son el hardware de entrada, que es el hardware que permite al usuario enviar información o instrucciones al ordenador, como sería el caso de la imagen o un teclado. Pero también destaca el mouse y los escáneres. Luego tenemos el hardware de salida, que en contrariedad con el hardware de entrada, este se encarga de que el usuario pueda recibir información de lo que ocurre en el sistema computacional, como podrían ser los parlantes que tenemos aquí o incluso la misma pantalla del ordenador. Bien, si es cierto que estos dos tipos de hardware son los con los que tenemos mayor relación directamente, pero también existen otros dos tipos de hardware que no se relacionan de manera directa con el usuario. Estos son el hardware de procesamiento, que es el que se encarga de procesar, valga la redundancia, las instrucciones que el sistema computacional genera a través de un software, entre los cuales podemos destacar la unidad de procesamiento central, o CPU por sus siglas en inglés. El otro es llamado el hardware de almacenamiento. El hardware de almacenamiento es el que se encarga de guardar datos de manera no volátil. Haciendo un paréntesis aquí, quisiera aclarar el concepto de volátil y el concepto de no volátil. ¿Por qué? Bien, pues por dos sencillas razones, ya que vamos a hablar mucho de esta memoria más adelante en este curso y ya que también se toca este tema en otros cursos como podría ser un CCNA 1, 2. Entonces, para aclarar qué es una memoria volátil, pues lo primero podemos decir que cuando tenemos un ordenador encendido, aquí voy a dibujar un ordenador un poco cutre. Cuando tenemos un ordenador encendido, existen memorias que cumplen su función de almacenar datos, entre las cuales podríamos destacar dos, aunque hay varios tipos, que podría ser, por ejemplo, la memoria RAM, y el disco duro, que es como el que tenemos aquí abajo, que es un hardware de almacenamiento. Bien,
¿Cuál es la peculiaridad? La memoria RAM es una memoria volátil. ¿A qué se refiere este concepto? Cuando el computador entre en estado off, quiere decir la memoria deje de recibir energía eléctrica, borrará todos sus datos, todo el contenido se irá. Ahora, esto no ocurre con un disco duro, que es una memoria no volátil, ya que a pesar de que el disco duro no reciba electricidad, retenerá la información hasta que pues el ordenador vuelva a prender. Y este es en sí el concepto de memoria volátil y no volátil. Bien, ahora con el software podemos destacar tres categorías. Estas son el software de aplicación, que es el que sirve al usuario, ya sea para realizar un trabajo, edición o para entretenimiento, como es el caso de un videojuego como el que tenemos aquí. La siguiente categoría es el software utilitario. Software utilitario junto con el software básico son softwares que ayudan a la computadora pues a poder realizar sus funciones. El software utilitario pues se encarga de que el sistema computacional funcione de una manera correcta, entre los cuales se destacan, por ejemplo, un antivirus, como podría ser el ESET-NOT-32. Por último, el software básico. Este software es indispensable para el funcionamiento del computador, ya que a pesar de, por ejemplo, entrar en lo que sería la BIOS o un UEFI, ya es un software de bajo nivel y es indispensable pues para que podamos configurar lo que es una computadora. Entre ellos podríamos destacar Windows y Linux, aunque también podemos destacar el Mac OS, que es el de los sistemas pues Apple ha diseñado. Antes de empezar a ver componentes de hardware que posee una computadora, me gustaría entrar un poco en el tema de la evolución de la computadora. Y para esto tenemos que hablar sobre el tema de innovación tecnológica. ¿Por qué la gente tiene un celular y un computador? ¿Por qué la computadora no se volvió obsoleta? ¿Por qué el celular causó tanto impacto? ¿Por qué los hombres de negocios prefieren una laptop que un desktop? Bueno, todas estas preguntas se responden con lo antes mencionado, la innovación tecnológica. No podemos comparar en cuanto a funcionalidad un celular con una computadora, ya que sabemos perfectamente que la computadora se lleva el premio, y por mucho. Sin embargo, el celular ganó tanta popularidad por su innovación, ya que era capaz de realizar tareas básicas e indispensables para el ser humano de una manera compacta y portátil. Sí, en eso consiste la innovación tecnológica, en la capacidad de inventar algo que logre realizar tareas o funciones complejas y que éste sea sencillo de llevar a cualquier lugar. Y con esto respondemos la pregunta de por qué los hombres de negocios prefieren una laptop a un desktop. Y es que pueden realizar su trabajo en cualquier lugar donde estén, así que podemos deducir que como avanza la tecnología es muy probable que las desktops en un futuro sean opacadas por laptops baratas y de una gama muy alta. Digo baratas porque actualmente ya existen en el mercado laptops que opacarían casi en su totalidad a desktops de una gama media alta. Habiendo aclarando este concepto, podemos empezar con los componentes de hardware que lleva una computadora. Tenemos para comenzar el case o gabinete. El case no es como tal un hardware, sin embargo es la caja o gabinete que contiene todo lo que es hardware de procesamiento y almacenamiento, que son conceptos que tocamos anteriormente. El gabinete tiene su tipo y su factor de forma. Entre los tipos se encuentra el case de torre completa. Tenemos por aquí en una imagen. Este case ya no es muy utilizado en la actualidad debido a su gran tamaño. Sin embargo, no ha quedado obsoleto por el hecho de que en este case la capacidad de introducir hardware extra después de su armado es muy alta. Además, por su gran tamaño, la mayoría de calor era disipado naturalmente y solo hacía falta un ventilador para disipar el restante. Por otro lado, su contraparte, el gabinete de torre compacta, que tenemos por aquí, es un case que tuvo gran impacto por su tamaño, que era mucho más pequeño que el antes mencionado. Sin embargo, su capacidad natural de disipar el calor era muy pequeña,
por lo que se requiere usar más de un ventilador. En el caso del case o in-one, que es el que tenemos por aquí, que como su nombre lo indica, todo en uno, pues contenía lo que era hardware de procesamiento, almacenamiento, pantalla, a veces son touch, pues contenían todo en un solo aparato. Este causó una impresión muy alta en sus usuarios, sin embargo esta se esfumó de una manera acelerada, debido a que este case poseía una capacidad nula de introducir hardware extra después de su armado, además de que su mantenimiento era demasiado caro por lo peligroso, ya que al abrir la pantalla, pues los condensadores de esta guardaban energía eléctrica y pues era un poco más riesgoso. Y por supuesto sus componentes eran de fabricantes especiales. Bien, estos cases que mencioné se utilizan por lo que se conoce como desktop o computadoras de escritorio, las cuales están orientadas a una multifunción y varían según el usuario. Por otra parte está el case para un HTPC, que es el que tenemos aquí, que al igual que el All-in-One, su capacidad de introducir hardware extra después de su armado es nula. Sin embargo, sus componentes y mantenimiento están en un precio aceptable, ya que este HTPC sirve, como sus siglas en inglés lo indican, Home Theater Personal Computer, para un teatro en casa. Este también se categoriza como un desktop. Sin embargo, este tiene componentes orientados a la reproducción de video y audio de calidad, y ahí viene su forma, pues que podríamos compararlo con lo que sería un DVD player, un poco más ancho. Luego tenemos el case de una laptop, que es el que está aquí. Aunque este ya es la laptop armada, pues vamos a tomar nada más lo que sería el case. Esta también ya trae una pantalla por defecto, sin embargo esta es posible desconectarla de la motherboard y no está pegada totalmente como sería en el caso del All-in-One. Este case posee un mantenimiento de precio medio, pero componentes caros. Además de que su mantenimiento se orienta en su mayoría a limpieza, añadir pasta térmica y reemplazar el disco duro, ya que sus componentes la mayoría de veces son prefabricados, por lo que su implementación de hardware nuevo, a pesar de no ser nula, ya que se puede actualizar por ejemplo el disco duro, es muy escasa. Este case es orientado al igual que uno de torre completa y compacta a multifunción, y se compra según el usuario. Existen otros tipos de case, como sería el case de un switch por ejemplo, sin embargo este no es considerado un case computacional, ya que los componentes que poseen no son de una computadora. Sin embargo quise introducir el case del router, que está aquí, como podemos verlo aquí, puesto que los componentes sí se pueden comparar con los de una computadora, ya que en realidad un router es una computadora, ya que posee pues una motherboard, un CPU, etc. Un case de router viene con ranuras de interfaces preinstaladas. Su capacidad de implementación de hardware después de armado es escasa, ya que la mayoría de veces solo se puede insertar nuevas tarjetas de interfaces y memorias flash. Como mencioné anteriormente, el case tiene un tipo y un factor de forma. Al momento de elegir el tipo de case que deseamos, necesitamos también tomar en cuenta el factor de forma de nuestro case en relación con el de nuestros componentes. Y para esto destacan tres importantes: el ATX, que tenemos por aquí, o por sus siglas en inglés Advanced Technology Extender. Es el estándar más usado en la actualidad. Tiene un factor de forma de tamaño de 305 milímetros por 244 milímetros o 12 pulgadas por 9,6 pulgadas. El micro ATX, que tenemos por aquí, es un estándar de menor tamaño, midiendo pues 244 milímetros por 244 milímetros, o sea un cuadrado, 9,6 pulgadas por 9,6 pulgadas. El otro que tenemos, y por último, el mini ATX. El mini ATX es el estándar más pequeño de los tres, midiendo tan solo 150 milímetros o 5,9 pulgadas por 5,9 pulgadas. También es un cuadrado. Todos estos tienen una peculiaridad.
y es que los de menor factor forma pueden ser utilizados en los de mayor factor forma. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tuviéramos un case de factor forma, lo voy a dibujar aquí, un case de factor forma ATX, y nuestro cliente necesitara que introdujéramos su motherboard, que es una micro ATX, que sería como esta que está aquí. Podríamos introducirla en este case ATX de una manera fácil, sin mucha complicación. Sin embargo, si esto fuera al revés y tuviéramos un case micro ATX y nuestro cliente quisiera que introdujéramos una motherboard ATX a este case, esto sería imposible. Al igual que el mini ATX, pudiendo encajar en los dos antes mencionados, pero ninguno pudiendo encajar en él. El estándar ATX también tiene la peculiaridad que supongo que lo habrán notado, y es que su fuente de alimentación ATX en todas tiene un conector de 24 filas. 24, dos filas de 12. Ahorita veremos cómo son esos conectores. Cabe mencionar que estos factores forma solo son válidos en case de torre completa y compacta, ya que los otros tipos abarcan otros factores de forma que salen del índole de este curso. Anteriormente dije que las motherboard y las fuentes de alimentación o PCU poseen un factor de forma. Las fuentes de alimentación poseen los mismos que un case, sin embargo en algunos se especifica el voltaje de la misma. Además, que se puede destacar que esta posee un factor de forma obsoleto conocido como AT, Advanced Technology, y otro que inicialmente fue diseñado para servidores, pero que en la actual se utiliza en ordenadores de muy alta gama, conocido como SPF de 12 voltios. Estos dos factores formas nuevos los tenemos aquí, y sabemos pues que estos pueden ser también mini y micro. Una fuente de alimentación, como su nombre lo indica, se encarga de alimentar la energía a todos los componentes del ordenador mediante el uso de lo que se conoce como conectores. Hablamos anteriormente de un conector de 20 o 24 pines, que es el que se muestra en esta imagen. Además que sabemos que este es el encargado de brindar energía eléctrica a la motherboard o tarjeta madre. Pero existen 5 tipos más de conectores, de los cuales 2 ya son obsoletos. El primero es el conector con clave verde. Este servía para conectar las ya obsoletas disquetes. Por otro lado tenemos el conector con clave molex, que está por aquí. Este ya es en su mayoría obsoleto, aunque aún se puede encontrar en computadoras muy antiguas. Servía para conectar de manera de corriente y de datos, discos duros y unidades ópticas. Sin embargo, este cable era muy largo y grande, por lo que el revolucionario conector con clave SATA vino a innovar y por ende a sustituirlo, pudiendo hacer lo mismo que este, pero con una transferencia de datos de mayor velocidad y más compacta. Hablaremos sobre la transferencia de datos SATA más adelante en el curso. Los otros dos conectores son el de fuente auxiliar de 4 a 8 pines, que es el que tenemos por aquí, que como su nombre lo indica, ayuda a brindar energía a partes en donde no llegan de la motherboard. Conector de fuente PCI Express de 6 a 8 pines. Este es el último conector y se encarga de brindar energía a los componentes de la computadora, como podrían ser las tarjetas de video o de sonido. La fuente de alimentación brinda energía a los componentes de una computadora. Sin embargo, no valdría la pena comprar una fuente de alimentación, no sé, de unos $80,
que tiene 600 watts para una computadora que solo necesita 250 watts. Y ahí es donde la ley de Ohm entra en acción, permitiéndonos calcular la cantidad de watts que necesita cada componente de la computadora. La magnitud de los watts o vatios es la potencia, y a pesar de que esta es la que necesitamos para decidir qué fuente de alimentación comprar, la mayoría de veces los componentes solo dicen voltios, amperios u ohmios. Cada una de las medidas que mencioné tiene su magnitud. Los voltios miden el voltaje, los amperios miden la intensidad de la corriente eléctrica, los ohmios miden la resistencia y, por supuesto, los watts o vatios miden la potencia. Ahora bien, estas medidas nos servirán para calcular la potencia, pero ¿por qué? Pues todas tienen una relación. Los voltios se definen como la cantidad de trabajo para llevar una carga eléctrica de un lugar a otro. La intensidad de la corriente es la cantidad de electrones que se mueven en un circuito por segundo. La resistencia es la oposición a la intensidad de la corriente eléctrica. Y la potencia podríamos decir que es el voltaje multiplicado por la intensidad de la corriente eléctrica, y aquí es donde entra su relación. Ahora bien, tenemos lo que es conocido como el triángulo pirámide, como ustedes deseen llamarle, de Ohm. Este triángulo nos permite calcular las tres variables importantes para calcular la potencia, que serían el voltaje, la intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia. Siendo un triángulo partido en tres, donde el voltaje se sitúa en la parte más alta de la pirámide o triángulo, la intensidad de la corriente se sitúa en el extremo izquierdo y la resistencia se sitúa en el extremo derecho. Y por ende, cuando necesitemos calcular cierta magnitud, solo debemos tapar la magnitud que necesitamos encontrar. Por ejemplo, en el primer caso necesitamos encontrar resistencia, la tapamos y nos queda que la resistencia va a ser igual al voltaje partido de la intensidad de la corriente eléctrica. En el otro caso necesitamos la intensidad de la corriente eléctrica, por lo que sabemos que va a ser el voltaje partido de la resistencia. Y en el último de los casos, si necesitáramos el voltaje, sería la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia. Pero, como mencioné anteriormente, estos no son del todo lo que nos interesa para comprar piezas, sino que es la potencia. Por lo que Ohm nos brindó fórmulas alternativas para calcular la misma, entre las cuales destacan: la potencia es igual al voltaje al cuadrado partido la resistencia, que es la que tenemos por aquí, esta que está aquí. La potencia es igual al voltaje por la intensidad de la corriente eléctrica, que es la que mencioné antes, y la potencia es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente al cuadrado. Y bien, con esto concluiríamos el primer capítulo de este curso. En resumen, hablamos del hardware y software, que el hardware es lo físico y el software son programas. Hablamos sobre las categorías o tipos de hardware y software. Dimos a comprender el concepto de innovación tecnológica. Hablamos sobre el case y los factores de forma que la motherboard y la fuente de alimentación poseen. Hablamos sobre la fuente de alimentación y sus conectores, y finalizamos con la ley de Ohm para la compra de componentes. Y bueno, comunidad informática, esto es todo por este video. Aclarando, este video es teórico, y esto es a lo que me refería al principio del video con lo de que impartiría términos de mi persona, puesto que el siguiente capítulo será de una manera práctica. Tengo pensado mostrarles los componentes que vimos de una manera física, desarmando una torre compacta, una laptop y un router. Dejaré unos ejercicios para el que desee realizarlos en la descripción,
Denle like para apoyar este curso y compartan para que llegue a más personas y sumemos más a esta comunidad informática. Y no olviden suscribirse para el siguiente capítulo, además de que pronto subiré introducción a redes. Hasta la próxima.